Hola maestros, buenas noches. El día de hoy voy a dar continuidad a estos programas de proyectos de adecuación curricular. En esta ocasión quiero partir de un aprendizaje en comunidad, que es lo que tenemos en los ecos de educación socioemocional, el trabajo de la sana distancia, y que la sana distancia estaba en un principio de la pandemia. Veíamos a Susana con Susana distancia, una figura femenina que representaba la medida longitudinal de lo que representaba a lo largo de nuestras manos hacia el norte, sur, este, oeste. Representaba un círculo de protección, un campo de protección, y que nos están pidiendo que ese campo de protección, con el cubrebocas que hagamos en casa, con el cubrebocas que nos sintamos seguros y protegidos, pues mantengamos siempre la sana distancia, que es algo que no podemos dejar de hacer. Ante esto, llegó una de mis principales aspectos, ¿no? O sea, como que partir de ese conocimiento comunitario que tenemos. Entonces, si medimos la sana distancia a partir de un pequeño o una pequeña de primer año de primaria o de preescolar, o contra la sana distancia de un alumno de cuarto, quinto, sexto año de primaria, o un alumno de prepa o de secundaria, o de un docente, la sana distancia tiende a ser modificada por una medida no convencional. Sí vemos que la persona se estira y que genera este campo, pero las distancias se alargan cuando ya uno es adulto, o que la extensión de nuestra brazada es diferente, ¿no? Y entonces, pues esto lo partimos de medir nuestra distancia. ¿Y qué es medir? Y desde cuándo en los trayectos formativos de aprendizajes claves los estamos viendo. Yo encontré que desde el preescolar el aprendiente desarrolla conocimientos sobre la medición en un primer análisis, y que requiere de trabajar aspectos como medidas no convencionales, e ir llevándolo al aprendiente a, a un proceso que va consecutinario, pero es muy hermoso ver cómo este proceso se da. Y ahorita dentro de la comunidad, dentro de su ambiente contextual social, pues está el de la sana distancia, que es una manera de llevar una medida no convencional, porque como les acabo de decir, la sana distancia de cada uno de nosotros refiere a una distancia física, métrica, que puede ser medible y que tiende a ser diferente. Esta medición de longitudes y de reconocer que el instrumento que requerimos para medir es muy diverso y con diferentes características, pues el alumno puede empezar a ser involucrado en este tema de la medición. En habilidades adaptativas, en el instrumento de lavas, en el que pues en la mayoría de las veces yo vengo trabajando, está en el concepto de habilidades académicas funcionales. Dentro de todas las habilidades adaptativas, medición solamente se encuentra en habilidades académicas funcionales, y dice, mide longitud y altura. Ese es el único punto que vamos a evaluar en habilidades adaptativas. Quizás en este procedimiento le dediquemos un proyecto de 2 semanas, un proyecto de reconocer, de instrumentar, de que ellos vayan redefiniendo y que concluyan de un instrumento no convencional a llegar al instrumento convencional, y con qué características queremos que lleguen a esa convencionalidad, ¿no? Entonces, pues datos que ellos puedan ver. Entonces vamos a partir de todos los conceptos, de todos los elementos, por ejemplo, lo físico, pues lo que se les llaman estilos de aprendizaje, los visuales, los auditivos, los kinestésicos, porque todo funciona aquí para este dominio que es la medición. Entonces dice que dentro de estas características, pues bien puede servirnos una goma, un lápiz para tomar medidas, y entonces le partimos desde ahí. Con la goma podemos medir cuánto mide de largo mi computadora o mi laptop, y cuánto mide de ancho, y que claro que cada vez que pongamos un aspecto, sí tener las palabras claves para manejarlas continuamente, y el alumno adquiera ese nuevo vocabulario: largo, ancho, adelante, atrás, arriba, abajo, y que ya nos los había comentado el maestro de educación física,
tener esos dominios es algo que pues es muy interesante porque ahorita las iglesias se incrementan, el sedentarismo, el haber estado resueltas sus necesidades de manera tan inmediata, que cosas así perdieron noción en los chicos. Entonces, pues de atrás para adelante, de arriba hacia abajo, vamos a medir, vamos a hacer, e irlos llevando de la no convencionalidad a la convencionalidad, utilizando lo que a mí me encanta desde la universidad. Nos dieron el desequilibrio cognitivo que promueve encontrar opciones comprobables para ser usadas. Y bueno, tú me puedes demostrar de alguna manera que este ancho de la computadora o la laptop es menor que el largo. ¿Cómo me comprobarías que es? Porque lo estamos viendo quizás, pero hay alguna manera y meterlos en el conflicto, y meterlos en las acciones que ellos requieran ir especificando. Después de este desequilibrio, reconociendo las propiedades de los objetos que son útiles para ir a comprobando estas magnitudes. Entonces, el chico va a empezar a trabajar el darse cuenta de los instrumentos que él puede utilizar para medir longitudes. Eso sí va a quedar muy claro, porque medimos peso, tiempo, distancias, tamaños, volumen, masa. Hay muchos elementos para medirlo, pero ahorita en esta ocasión solamente vamos a hablar de medición de longitud. Fíjese que dentro de las teorías de Jean Piaget, dentro del trabajo que nos otorga Jean Piaget, la medición en cuanto a longitud es el segundo dominio cognitivo que se debe de trabajar o que nos invita Jean Piaget a trabajar. En este aspecto, la conceptualización del número es el primer dominio que nos favorece en madurez en los niños. Pero el segundo es la longitud. Y entonces, si vieron la adecuación anterior, era base 10, que era inclusión numérica, y ahorita estamos trabajando explorando el pensamiento y el aprendizaje infantil a través de la exploración de la longitud. Y ese es un tema que les estoy ofertando trabajar para que puedan iniciar en los chicos. Algo que podemos utilizar es las medidas no convencionales. Y en estas medidas no convencionales vamos a medir el largo de la computadora, el ancho de la computadora, cuántas veces cabe el en mi mano. Vamos a medir desde aquí, desde mi dedo mayor hasta mi dedo más bajo, y cuánto se está llevando. Y a ver, entonces aquí mide mi mano esto. A ver, y vamos con la mano del niño. A ver, esto mide mi mano de largo. Desde acá hasta acá, mide mi mano. A ver la tuya. Y entonces va a ver que hay diferentes maneras. Inclusive yo tengo una estrategia que les decía. Antes medían con el pie las medidas terrenales. Y entonces iban pisando, iban poniendo, iban llevando pisadas. Entonces una pisada tras otra. Y entonces, si iban resolviendo así los asuntos de medición, yo les decía, se les hacía justo que si a mí voy a comprar un terreno y les digo, quiero 80 pies por 30 pies, ¿creen que sería justo mis pies contra los pies de ustedes? Claro, mi medida de pie es del 7 y entonces los niños pues son del 21, del 22 o 23, ¿no? Entonces, sí hay una distancia significativa. Y entonces ante esa diferencia significativa, los niños empiezan a reflexionar. Entonces, si yo te voy a comprar un terreno, pero voy a ocupar mis pies, no los tuyos. ¿Y creen que la medida del terreno sería igual? Entonces se ponen a marcar con pies un cuadrado que les gusta de 20 por 20, de 20 pies por 20 pies, y cada niño se va poniendo. Y luego cuando viene el niño y mide con su pie, pues la medida del cuadrado sale diferente, sale menor, en una escala menor, proporcional pero menor. Entonces el niño empieza a reflexionar estas diferencias de que si nos conviene o no nos conviene, y por qué no nos conviene, y quién gana y quién pierde. Porque si la medida del pie es la del alumno, pues entonces mi pie, en mi medida, yo tendría menor terreno, ¿no? A que cuando sea con mi pie, pues entonces sería mayor área de terreno, y entonces quien perdería es el vendedor.
porque su pie es diferente al mío. Entrar en ese conflicto cognitivo nos pide Jean Piaget que hagamos que los niños reflexionen. Por ejemplo, vamos a reflexionar sobre mi cuarta. Mi cuarta mide diferente que mi mano. Entonces podemos ver conceptos como mayor que, menor que, y poder ir fortaleciendo. Jean Piaget ofrece varios ejercicios de dominio cognitivo en donde ustedes recuerdan en los libros de la ley 93 o de la ley 94, los amarillos, lo que les llaman el del perrito, estos amarillos, hay varios ejercicios de medición en donde todo el mundo está estirando sus palos y dicen seleccionar los grandes, los medianos y los pequeños. Otro ejercicio de medición está el de las hormiguitas, que te piden con un estambre recorrer los caminos y decirte qué camino es más largo. Y tú concluyes que el más complicado es el más largo, y al utilizar los listones te llevas la aclaración que no es ese. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar los elementos de medición, te vas dando cuenta que el niño dice, entonces sí es indispensable utilizar medidas convencionales, ¿sale? Y entonces todos los instrumentos de medición convencional nos servirán para lo mismo y volvemos a desequilibrar el alumno, porque yo le puedo decir, bueno, y con esta escuadra, ¿yo puedo medir el contorno de mi muñeca? ¿Cómo le harían? Y entonces lo complicaríamos y le diríamos, pues a ver, más o menos y tanto, ¿no? Pero, pero ¿qué te parece si utilizamos esta? ¿Sería más fácil, más difícil? Y si quiero medir el largo de la computadora, pues se dobla y cuesta trabajo que estirarlo y medir correctamente y hay que sostenerlo y se mueve. Entonces para superficies hay ciertas superficies que son convencionales, sea convencional una regla de estas características. Quería traerles mi regla de metro de madera, pero sí quiero que quede claro que una medida convencional plana para utilizarla y una medida pues el que nos permite la flexibilidad. Esto también nos puede llevar dentro de este proyecto a trabajar en ciencias naturales los tipos de materiales, el plástico, la madera y si son diferentes elementos, pues qué otros instrumentos de medición de longitud tienen, ¿no? Mm, Hay una investigación que se realizó en Estados Unidos con con la rueda de los carretones, en donde le pusieron un medidor y cada vez que pasaba la rueda por este medidor, daba un conteo más. Y así empezaron a medir los mapas y a medir las longitudes. Entonces, pues si daba el contador 30 vueltas, pues si el perímetro del círculo es una característica, qué distancia yo cubrí. Y esa es otra manera de medir. Tenemos diferentes maneras de medir y de calcular y obtener información sobre esto. No quiero hacer muy largo esto, pero durante estas adecuaciones que voy a trabajar con los alumnos en aula de apoyo durante estos 15 días o menos, vamos a trabajar lo que es la sana distancia. Vamos a partir del proyecto de conocer cuál es la distancia, de aprender a medir y de ahí a resolver. Mm, y si yo quiero medir, bueno, quizás este no lo tiene, pero ¿por qué tiene cero? ¿Por qué partimos del cero? ¿Por qué no partimos del uno? Y del uno ya llegamos al 2 y serían ya dos, pero nada más di un paso. Entonces, ¿será comprensible eso de que yo di un paso, llegué al 2? Entonces, ¿por qué tuvieron que incrustar el número cero en una regla? Porque existe el cero. Y todas las medidas cuentan con cero. Estas cintas métricas para lo que es ropa, estas no las cuentan. ¿Mm? Empieza directamente, quiero tratar de enseñarles, pero creo que es mejor acá. Empiezan directamente del 1 y aquí ya está el 2. El 0 no lo cuenta. Y las reglas de medir, las convencionales, sí cuentan con el 0.
Entonces, ese es el origen. Acá no lo marca, pero aquí exactamente en el filito, acá ya es 0. Y para acá ya hay y acá ya hay 2 centímetros. Entonces, eso, esos aspectos que sí se ven, lo que no se ve, lo que para qué crees que pudiéramos ocuparlo, o pueden empezar con el metro de madera y decirles, a ver, quiero medir el contorno de mi cuello. ¿Cómo le haría? Y buscar irles aproximando las respuestas. Dentro del aprendizaje, los conflictos, quizás muchos no tengan este conocimiento de esta cinta de medir, de costureras, ¿no? Pero habrá otros niños que sí. O por ejemplo, ¿cómo medirían una pelota? ¿Sería igual con esta? ¿O, o por qué ocupamos el transportador? ¿Por qué está curvo? ¿Por qué no está plano? ¿Por qué no podemos medir los ángulos con una recta? Y eso me lleva a una experiencia que decían que solamente las pizzas se venden en caja cuadradas cuando las pizzas son redondas y sus rebanadas son triangulares, ¿no? Entonces, cuando les empiezas a cuestionar a los niños por qué, pues empiezas a obtener información. Mm, Dentro del propósito de Jean Piaget es de que si queremos trabajar medición para obtener dominios cognitivos, longitud es una segunda oportuna experiencia para lograrlo. Mm, ¿Por qué sería en su segundo término? Porque se comienza primero con una tarea de conservación del número. Y aquí podemos trabajar lo que es recta numérica, que es uno de los elementos que es indispensable, ¿no? Si partimos de que aquí está 0 y voy a ir avanzando, yo creo que la luz le pega mucho. Entonces de aquí está el 0, voy a ir abrancando y si la ranita, porque acostumbramos a brincar la ranita, da 1, 2, 3, 4, 5, 6 saltos, pero luego dio 4, ¿a dónde llegó? Y entonces ese proceso de irse dando cuenta que va uno avanzando y que en las mediciones uno empieza por el concepto del número y vuelvo a repetir, y la longitud es el segundo momento. Entonces podemos ver recta numérica y aquí contar 10 y luego vienen otros 10 de otro color y luego otros 10 de otro color y luego otros 10. Y para fortalecimiento de conteo de 10 en 10, les podemos ir marcando 10, lo marcamos y les decimos más otros 10 a 20 y 30. Y esto, aunque suene muy fácil, hay chicos que ya no tienen que volver a contar 10. Uno les va enseñando que aquí ya hay 10. ¿O quieres volverlo a contar? 10. Y luego les vuelves a decir, a ver, vuélvelo a contar. 10. Y otra vez 10. Y quienes les cuesta tener conservación de la cantidad en el proceso trabajado, aquí pueden decir ya 10. Y si agregamos otros 10, y tienen que revisar que aquí hay otros 10. Para ir hablando de 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y utilizarlo en progreso. Entonces, medición es un segundo dominio cognitivo, lo explica Jean Piaget y dice que la conservación del número es el primer paso. Si el niño no ha consolidado hasta el 20, no le puedo llegar a hablar de medición hasta metro y medio. ¿Sí? Y que va a ser fácil llegar a 1,50 m, que es lo mismo que el metro y medio. Y entonces les vamos explicando. Aquí hay un punto básico que dice, prediga cómo les irá a los niños en las tareas de conservación del número y longitud. Si los niños fueron capaces de conservar el número, ¿cree usted que también conservarán la longitud de una situación en la que no han cambiado los materiales empleados? Y justifica la respuesta. Y aquí nos pone Jean Piaget unos ejemplos de ejercicios que les digo que se parece el de las hormiguitas, que son caminos y que te dice, ¿y cuál camino es más largo y cuál es más corto? Y pues los niños ocupan el método deductivo y el análisis de situaciones para tomar decisiones y de respuestas. Y dependiendo el dominio cognitivo y la maduración que tengan estos chicos, pues va a ser la respuesta que van otorgando. Entonces,
Pues este es el trabajo que le quería otorgarles. Vamos a tratar de medir, vamos a tratar de ejemplificar. Pareciera que al medir longitud estamos midiendo otros aspectos como perímetro, como áreas, pero es una primera aproximación. Aquí nada más me quiero quedar y les deseo buena noche. Y bueno, esta es mi segunda, mm, ¿qué se puede decir? Adecuación. Se las comparto con mucho cariño, deseando que esta adecuación sea útil no nada más para los niños del servicio de USAER, sino también para los alumnos de su salón de clases. Cualquier duda o si requieren los modelos de estos diseños de laberintos y todo esto para que puedan ir los chicos consolidando el trabajo y los experimentos. Eso es una buena estrategia. Yo puedo pasarles copias, nada más me pueden decir, maestra Cristi, ¿me puede dar copia de los ejercicios de longitud? Y que claro que sí, con mucho cariño. Que tengan buenas noches.